Es una paz que solo encuentro en mi Jesús. Toda tormenta, todo temor desvaneció cuando tu luz a mí llegó. Eres mi Dios, mi futuro está en tus manos. No temeré, no temeré. En tus promesas firme estaré. No temeré, no temeré. Tú conmigo estás, mi alma nunca temerá. Sé que Dios me sostendrá. Paz, príncipe de paz, sobre mí tu mano está, que eres digno de adorar. Hay una paz que inunda mi alma, es una paz que solo encuentro en mi Jesús. Toda tormenta, todo temor desvaneció cuando tu luz a mí llegó. Tú eres mi Dios, mi futuro está en tus manos. No temeré, no temeré. En tus promesas firme estaré. No temeré, no temeré. Tú conmigo estás, mi alma nunca temerá. Sé que Dios me sostendrá. Oh, paz, príncipe de paz, sobre mí tu mano está, tú eres digno de adorar. Levanta tu mano al cielo y dile: Señor, yo recibo esta palabra que solo tú puedes dar. Conmigo estás, no temeré. Conmigo estás, firme estaré. Conmigo estás, declara: no temeré. Conmigo estás, conmigo estás, firme estaré. Vamos. Conmigo estás, no temeré. Conmigo estás, firme estaré. Y tú conmigo estás, mi alma nunca temerá. Sé que Dios me sostendrá. Dilo: paz, príncipe de paz, sobre mí tu mano está, que eres digno de adorar. Digno de la gloria, de la honra, de la alabanza.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga en esta tarde. Y pues te doy la bienvenida a esta nueva emisión, Punto Familiar. Y el día de hoy, como podrás darte cuenta, que has escuchado esta hermosa alabanza que habla acerca de la paz, que nos canta acerca de el príncipe de paz. Y el día de hoy vamos a seguir compartiendo con todos ustedes que el día de hoy están conectados y han sido fieles a nuestra transmisión. Vamos a compartir otro de los nombres con el cual podemos llegar a conocer a nuestro Dios, que es Jehová Shalom, ¿sí? Llegamos a otro de los nombres que podemos encontrar en las Escrituras, el cual uno de los hombres llegó a hacer un altar para Dios y el cual declaró ese altar como Shalom, y el cual Dios se presentó ante un hombre en las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a compartir el libro de los Jueces y vamos a hablar acerca de Gedeón. La palabra Shalom aparece en las Escrituras 170 veces y su traducción es la palabra paz. Shalom es la paz que solamente Dios puede dar. Es una paz integral que encierra lo que es la salud, el bienestar, la felicidad, la amistad y la prosperidad, ¿sí? Todo eso encierra la palabra Shalom. En hebreo y en español pues es la paz. El día de hoy, como te decía, vamos a ver una historia en el libro de los Jueces que nos habla acerca de Gedeón. Y bueno, voy a dar lectura, nada más que voy a estar salteando algunos versículos para no alargarnos. Dice la Escritura: llamamiento de Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Versículo 11 nos dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y Gedeón le respondió, y el ángel de Jehová se le apareció y dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y de dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas.
¿no te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Nos vamos al versículo 24. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual pertenece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. El versículo 34 nos dice: Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. El capítulo 7 nos dice: Y Jehová dijo a Gedeón: El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: Mi mano me ha salvado. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: He aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Para culminar esta historia nos dice en el versículo 20: Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron de la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: Por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Bueno, podemos ver en esta historia cómo el pueblo de Israel estaba siendo humillado, estaba siendo atormentado, estaba siendo avergonzado. Vemos en esta historia también algo muy importante, porque Gedeón dice: Señor, bueno, si estás con nosotros, ¿por qué nos ha acontecido todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y algo muy importante que podemos ver al principio de este capítulo es que dice que el pueblo de Israel se había apartado de Dios, que el pueblo de Israel había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Ese fue el motivo por el cual ellos estaban pasando por esta situación. Ellos le habían dado la espalda a Dios. Después de que habían tenido tiempos de paz con la victoria, ¿sí?, de otros profetas del ejército, llegó un momento en que el pueblo de Israel hace lo malo delante de los ojos de Jehová. Y llegó un momento, llegó un tiempo en el cual Dios
los entregó en manos de los madianitas. ¿Para qué? Con un propósito, para que ellos volvieran nuevamente a buscar a Dios. Ellos no tenían paz. Ellos estaban viviendo en gran humillación, en gran vergüenza contra este pueblo de Madián. Vemos que ellos comienzan a adorar a otros dioses. Como nos dice la Escritura, empezaron a hacerle altar a Baal y también empezaron a adorar a Acera. Llegó un momento en que a lo largo de este tiempo, que dice la palabra que fueron por 7 años, que los madianitas año con año llegaban a destruir y a robarle todos los ganados. Como los madianitas sabían el tiempo exacto en el cual los animales del pueblo de Israel, ¿sí?, iban a tener a sus crías. Ellos ya tenían contemplado el tiempo y es en ese momento en el cual ellos bajaban para destruir y para robarles. Por 7 años esto acontecía con el pueblo de Israel. Ahora, la palabra de Dios nos dice en Proverbios que la maldición no viene sin causa. Había una causa por el cual ellos estaban atravesando. ¿Por qué? Porque ellos estaban adorando a otros dioses y le dieron la espalda a Dios. Entonces Dios permite esto. Dios, dice la palabra que Dios entrega en la mano de Madián, ¿sí?, al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para entrar en una disciplina, para que ellos se dieran cuenta, porque ellos estaban tanto adorando a estos dioses falsos como adorando a Dios. Ellos clamaban a Dios, ellos oraban a Dios. Pero llegó un momento en que ellos dijeron, bueno, ¿por qué nuestros enemigos están prosperando? ¿Por qué nuestros enemigos llegan y nos roban y nos saquean y se llevan toda nuestra cosecha? O aún antes cuando ellos comenzaban a sembrar, llegaban los madianitas a destruirle todo. Entonces llegó un momento en que ellos dijeron, bueno, ¿por qué ellos sí son prosperados? Porque ellos tienen otros dioses y vienen y nos atacan y se llevan toda nuestra cosecha. Entonces ellos pensaron, dijeron, bueno, pues entonces vamos a adorar entonces a esos dioses que ellos adoran, porque vemos que ellos son bendecidos, ellos son prosperados. Entonces nosotros también vamos a hacer eso, pero también vamos a adorar a Dios. Sí. Ellos servían a 2 señores. Entonces vemos aquí que ellos comenzaron a vivir un tiempo de derrota, un tiempo de hambre, un tiempo de humillación. ¿Sí? Porque todo el trabajo que ellos hacían, en un momento, en un instante, el pueblo de Madián llegaba y los destruía. Tanto tiempo, tantos años, tantas horas de inversión que ellos empleaban para poder tener un sustento. Y de buenas a primeras llegaba el enemigo y se los arrebataba. Llegó un momento en el cual ellos llegaron a clamar a Dios. Ellos llegaron como pueblo, se reunieron y llegaron a buscar a Dios. Y nos dice la palabra de que el ángel de Jehová viene a Gedeón con estas palabras y que le dice, varón esforzado y valiente. Vemos que este hombre Gedeón estaba trabajando, se estaba ocupando del trigo para poder esconderlo y poder tener algo de sustento en ese tiempo en que el pueblo enemigo llegaba y se llevaba sus cosas. Él tenía que guardar
Él tenía que almacenar algo para su familia, para que su familia no pasara hambre. Y eso nosotros podemos, no solamente podemos ver, sino es lo que estamos viviendo hoy en día a través de esta situación. Vemos a gente desesperadas en el país, cómo la confusión ha llegado a su vida, cómo el miedo, cómo el temor a no alcanzar o a no llegar a almacenar víveres para ellos. Porque no sabemos por cuánto tiempo estaremos así. Hay confusión en la vida de las personas. Pero tú y yo, como hijos de Dios, debemos de tener paz en medio de esta situación. El pueblo de Israel no tenía paz. Entonces ellos comenzaron a clamar a Dios. Y cuando ellos comenzaron a clamar a Dios, es ahí donde viene el ángel de Jehová. Pero viene a una persona específica, que es Gedeón. Y vemos algo interesante, que el concepto que tenía Gedeón acerca de él se consideraba insignificante, él se consideraba menos. O sea, ¿qué fue lo que Dios vio en Gedeón que se le aparece? Vemos que Dios tiene otro concepto en la persona de Gedeón. No compartía el mismo concepto que tenía este hombre. Se aparece el ángel y le dice, y comienza a decirle, dice, y el ángel de Jehová se le apareció y dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Sí? El concepto o las palabras que este ángel le dice a Gedeón, yo me imagino que se queda sorprendido. Yo me imagino que habrá dicho, bueno, pues yo creo que te equivocaste de persona, o dónde está esa persona a la cual tú te estás refiriendo, del cual tú estás hablando. Varón, valiente, dice, y esforzado. Gedeón le dice, Señor mío, dice, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo, dice, el menor en la casa de mi padre. Cuando Gedeón comienza a poner excusas, bueno, no era excusas porque realmente su familia era pobre y él era el menor, pero él empieza a decirle, bueno, ¿te das cuenta de quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi oficio? Pero vemos aquí que eso a Dios no es importante. Dios decide levantar y usar a este hombre para que diera libertad al pueblo de Israel. Y vemos que con la ayuda de Dios, Gedeón derrota a los madianitas y le da no solamente 7, no solamente 10 años, le da 40 años de paz al pueblo de Israel. Con un solo hombre que decidió escuchar a Dios, con un hombre que decidió obedecer y creerle a Dios, Dios pudo hacer
que derrotaran al pueblo de Madián. Podemos ver muchas cosas en esta historia y para que en esta historia vemos de que, bueno, por una causa ellos estaban atravesando esta situación, porque ellos estaban adorando a otros dioses. Entonces, ¿qué debemos hacer tú y yo para que el Dios de paz esté con nosotros? Para que la paz de Dios esté en nosotros. Bueno, la palabra de Dios nos dice que tú y yo debemos de levantar un altar a Dios. Y es lo que Gedeón hizo. Y edificó allí, Gedeón dice, altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom. ¿Sí? Lo que tú y yo debemos de hacer en este tiempo es levantar un altar. No podemos congregarnos, pero tampoco debemos de quedarnos con las manos cruzadas. Y gloria a Dios por su palabra, porque en estos tiempos Él nos está diciendo que tú y yo levantemos un altar. Un altar en el cual debemos de adorar, debemos de leer su palabra, debemos de orar, debemos de cantarle a nuestro Dios. Gedeón dice que levantó un altar. Después el ángel le dice que tiene que destruir a esos ídolos. Aún el padre de Gedeón tenía un altar a Baal. Y la instrucción fue de que derrotara, de que destruyera eso. Segundo punto, tú y yo debemos de derrotar, de derribar, de quitar, de expulsar esos ídolos en nuestras vidas. Tú conoces cuál es ese ídolo que está gobernando en tu vida. ¿Sí? ¿Alguna adoración a algo? ¿Estás enfocado en la preocupación? ¿Qué comerás el día de mañana? ¿Estás preocupado por el trabajo? ¿Estás afanado? O quizás algún pecado está gobernando tu vida. Quizás algún pecado ahora se ha vuelto un ídolo en tu vida. Y no somos capaces de quitar ese pecado. Porque ya nos hemos sentido a gusto. Pero es el tiempo en el cual Dios nos está diciendo que debemos de quitar, de derribar esos ídolos en nuestras vidas. Punto número 3 dice algo tan maravilloso y algo tan importante que tú y yo debemos de tener en nuestras vidas, y que es al Espíritu Santo. Dice la palabra, punto número 3, dice que vino el Espíritu sobre Gedeón. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Debemos de permitir que el Espíritu Santo esté en nuestra vida. Debemos de permitir que Él gobierne nuestra vida. Debemos de permitir que Él nos dirija en el campo de batalla. Gedeón estaba consciente que él no podía hacer absolutamente nada. Porque de haber sido así, entonces desde un principio, él se hubiese levantado y hubiera reunido a los valientes, a los guerreros de Israel y enfrentar al enemigo. Mas sin embargo, Gedeón no se sentía apto, no se sentía capaz, no era valiente, no se sentía líder con la capacidad de guiar
al pueblo de Israel a la batalla, porque fueron 7 años que este pueblo fue humillado. ¿Cuántos años más tú vas a permitir, o cuánto tiempo más tú vas a permitir que el enemigo te humille? Que el enemigo te hunda en esa enfermedad. Que el enemigo te avergüence. ¿Cuánto tiempo más vas a permitirlo? ¿O vas a creer las palabras que Dios dice? Varón valiente y esforzado. Necesitamos levantarnos y necesitamos creer a lo que Dios ha declarado o ha dejado escrito en este libro tan maravilloso. Podemos tener paz en la tormenta. ¿Cuánto tiempo más tú vas a permitir esto? ¿Hasta cuándo tú le vas a edificar altar a Jehová? Y puedas decir, Jehová Shalom, Jehová Dios es mi paz, Dios es mi bienestar, Dios es mi sanidad, Dios es mi tranquilidad. ¿Hasta cuándo? Dice la palabra que Él derribó a ese altar, vino el Espíritu. Cuando tú y yo levantemos el altar, cuando tú y yo derribemos a esos ídolos, es en ese momento, como me enseña la Escritura, de que el Espíritu de Dios va a venir sobre nosotros y nos va a guiar y nos va a enseñar cómo salir, cómo luchar, nos va a dar la estrategia. Cuando hagamos los 2 primeros puntos, entonces dice que el Espíritu de Dios va a venir. Vino sobre Gedeón. Entonces dice que cuando eso sucede, vino Gedeón y reunió a los hombres de guerra. En total fueron 32,000 guerreros. Pero 32,000 guerreros para Dios era demasiado. Era mucha gente. Y Dios dijo, no, es mucha gente y no quiero que cuando ustedes obtengan la victoria, digan, fue por mi mano que derribamos al pueblo enemigo, que vencimos y que obtuvimos la victoria, fue por nuestra mano, fue por nuestra fuerza. Dijo Dios, no, porque la gloria debe de ser para Dios. Cuando tú salgas de esto, no te olvides de darle la gloria y de darle las gracias al único que es digno, que es nuestro Dios. No te olvides de darle las gracias a Dios. Entonces para Dios fue mucho. En total fueron 32,000 guerreros y entonces Dios le dice a Gedeón pues que eran muchas personas, que debería de quitar, que aquellos que no querían ir a la guerra, que levantaran la mano y que sin ningún problema ellos podían volver a su casa. Entonces dice que se regresaron 22,000 y quedaron 10,000. Pero dice la palabra que aún para Dios esas 10,000 personas, esos 10,000 guerreros, era demasiado. Y dijo no, y puso una prueba. Ve y llévalos al río, y aquellos que laman el agua con la lengua, bueno, de ahí dice, de los que hagan eso, de los que obedezcan, con esos me bastará para yo darles la victoria. Van estos 10,000 y solamente de esos quedan 300. Dios solamente acepta a 300. De los cuales dice la palabra que Gedeón les da una trompeta, les da un cántaro y les da una antorcha, ¿sí? 3 elementos, 3 instrumentos con el cual ellos pudieron contar solamente para enfrentarse al pueblo de Israel.
¿Te das cuenta de algo? Cómo la estrategia de Dios no es igual a la nuestra. Y cómo con 300 hombres Dios les iba a dar la victoria al pueblo de Israel. Es algo inusual, pero de esa manera Dios trabaja y Dios obra en nuestras vidas. ¿Cómo le voy a hacer? No tengo trabajo. ¿Cómo le voy a hacer? Se está agotando lo que tenemos en casa. Necesitamos a Jehová Shalom. Necesitamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos es fácil declarar, compartir, decir a otras personas que están atravesando por dificultades, tranquilo, Dios proveerá. Pero cuando esa situación lo estamos pasando nosotros, en ocasiones nos es difícil buscar a Dios. O hay veces en que llega la duda a nuestra vida. ¿Y cómo saldremos de esto? Familia, es tiempo de que hagamos un altar y que esa paz venga sobre nuestra vida. Y que Dios nos dé la estrategia. Gedeón le da esos instrumentos a estos hombres. Y nos dice que de esta manera, estos 300 guerreros iban a combatir a Madián. De esta manera, ellos iban a hacerle guerra al pueblo enemigo. Una vez aconteciendo todo esto, dice la palabra que llegaron y rodearon el campamento. Y cuando Gedeón dio la orden, entonces rompieron la vasija y tocaron la trompeta. Y Dios les dio la victoria. Cuando Gedeón llega a rodear el campamento, dice que los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron de su mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Eso fue lo único que ellos dijeron. Quebraron, tocaron y declararon por la espada de Jehová y de Gedeón. Y es ahí donde Dios les da la victoria. Es ahí donde llegó el final de la humillación y Dios le da 40 años de paz al pueblo de Israel. Te vuelvo a repetir. Tú y yo tenemos que levantar un altar. Es tiempo y es momento de buscar a Dios. Dios anhela nuestra búsqueda. Dios anhela que nosotros como hijos le busquemos. Dios anhela que todos los hombres lo busquen. Porque cuando los hombres, podemos leer en la Biblia que cuando los hombres buscaban a Dios, siempre obtenían la victoria. Cuando los hombres buscaban a Dios, ellos no estaban en derrota. Ellos siempre estaban en victoria. ¿Por qué? Porque ellos buscaban a Dios. Porque ellos preguntaban a Dios si era el tiempo de enfrentar a sus enemigos. Y si era el tiempo, si era el momento
Dios les daba luz verde. Ellos buscaban a Dios. Si tú y yo buscamos a Dios, siempre estaremos en victoria. Si tú y yo dejamos a los ídolos, hacemos un altar, Dios nos dará la victoria. Hasta que Gedeón derrotó o derribó los altares. Hasta ese momento Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Debemos de alejar de nuestra vida a personas que le tienen miedo al éxito. Debemos de alejar de nuestra vida a esas personas que no son emprendedoras, que solamente nos van a hacer que nos estanquemos por sus ideas, por sus pensamientos, por sus palabras, por sus actitudes. Una persona que está contigo va a querer que tú prosperes. Una persona que está contigo trabajando te va a dar buenas ideas. Va a seguir tu consejo, va a seguir tu instrucción. Pero si, así como Gedeón, había personas que decían, no vamos a obtener esa victoria, yo no quiero ir a la guerra, a la batalla y morir. ¿Por qué te digo esto? Porque dice que los que querían se regresaron a sus casas. Y se regresaron. ¿Por qué? Porque no confiaban en Gedeón. Porque no confiaban en lo que Dios le dijo a Gedeón. Necesitamos quitar esas personas que no quieren tu prosperidad. Porque aquella persona que quiere tu prosperidad te va a apoyar, te va a impulsar, no te va a poner trabas, no te va a poner peros. La instrucción que tú le das, lo hará. ¿Por qué? Porque si tú prosperas, esas personas también van a prosperar. Porque si tú serás bendecido, esas personas van a ser bendecidos. Pero si tú tienes a tu lado o a tu alrededor este tipo de personas, hay que dejarlos ir. Cuando alguien verdaderamente te estima y te ama, no te va a poner peros. Y lo hace con amor y lo hace con excelencia. Entonces necesitamos alejar de nuestra vida a este tipo de personas que le tienen miedo al éxito, que le tienen miedo a emprender algo, que tienen miedo y que no quieren hacer lo que Dios quiere que hagas. Quitar de nuestra vida a aquellas personas que roban nuestra fe. Porque tú te levantas en fe y dices, vamos a hacer esto, vamos a emprender esto, y vas a encontrar personas de que, y si no es correcto, te van a poner peros. Sí. Y vemos algo importante, el método que Dios utiliza para derrotar. Si te das cuenta, el pueblo de Israel no utilizó ningún arma. Solamente estos 3 instrumentos que nos mencionan. ¿Y sabes por qué Dios les da estos instrumentos a estos hombres? No les dio arma alguna. Porque debemos de entender que la guerra es de Dios. Ellos clamaron, Dios escuchó, envió al ángel, dio instrucciones y Dios les dio la victoria, porque la victoria es de nuestro Dios. En este capítulo de Jueces
vimos por qué la paz no estaba gobernando en el pueblo de Israel. ¿Sí? Lo tenemos muy claro, porque ellos se habían alejado de Dios y habían hecho lo malo y habían adorado a otros dioses y a Dios también, pero confiaban más en los ídolos que en Dios. Por esa causa, ¿sí?, no hubo paz en ese pueblo, hasta que el ángel se le aparece y entonces Gedeón levanta un altar y dice Jehová Shalom. ¿Por qué Jehová Shalom? Porque las palabras que el ángel le dice a Gedeón le trajeron paz. Porque al momento que el ángel le dijo, como a un solo hombre vas a derrotar al pueblo enemigo. Porque Dios le dio estrategia, porque Dios lo dirigió, porque Dios le dio de su espíritu. Y eso trajo paz a la vida de Gedeón. Porque en el pueblo de Israel no había paz. Había incertidumbre. Estar pendientes en qué momento iba a bajar, iba a descender los madianitas para llevar todo lo que ellos con amor, con sacrificio, con cansancio, con horas de inversión, ellos se llevaban. Ellos no vivieron tranquilos, ellos vivían angustiados. ¿En qué momento ese pueblo iba a regresar otra vez a quitarles absolutamente todo? ¿Sí? Ellos estaban. Por esa causa no hubo paz. Ahora vamos a ver otro punto. Nos dice que aún en el Salmo 34 dice, de acuerdo a la palabra de Dios, dice que Él librará a sus siervos justos de sus aflicciones. Te voy a compartir, el Salmo 34 nos dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Sí? Aquí vemos que también los justos atraviesan por aflicciones. ¿Sí? Eso es otro punto. Quizás tú me digas, es que yo estoy bien, yo busco a Dios, yo oro, estoy recto delante de Dios. ¿Y por qué me vienen esas aflicciones? Bueno, aquí nos está diciendo el Salmo. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. Hay un tiempo en el cual atraviesas aflicción. Job atravesó por una aflicción. ¿Había él cometido algún pecado? No. Era justo, era recto, era temeroso. Mas sin embargo, atravesó por una gran aflicción. Y Job nos dice, en el capítulo 3 dice, no he tenido paz, me ha venido turbación, me ha venido confusión. ¿Cómo te encuentras hoy en día? Así como dice Job, no tengo paz, no duermo, no descanso, todo el tiempo estoy pensando, todo el tiempo mi mente está dando vueltas y vueltas y vueltas. Te tengo una respuesta. Necesitas la paz de Dios.
En este tiempo hay confusión en ti. Job dice, me vino turbación, me vino confusión, no tengo paz. Cuando en la palabra de Dios hay muchos versículos que hablan acerca de la paz. Tú y yo en este tiempo necesitamos de esa paz. No la paz que da el mundo, sino la paz que viene de Dios. En este tiempo necesitamos la paz. En este tiempo, en el mundo, desean la paz. Hay guerra. A donde quiera que tú vayas, desean, anhelan, buscan la paz. Naciones buscan la paz. Algo que me impresionó mucho leyendo la palabra en el Salmo 85, versículo 8 dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará, dice, paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Yo creo que si nosotros no conociéramos y no tuviéramos a Dios y no tuviéramos esa paz, como dice la palabra, en este momento estuviéramos locos. Así lo dice la palabra. Te vuelvo a repetir. Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Y podemos ver a nuestro alrededor la gente con gran desesperación, buscando cómo sobrevivir en este tiempo en el cual estamos viviendo. Podemos ver que la paz, como definición, es la destrucción del caos. Te vuelvo a repetir, la paz es la destrucción del caos. Es la destrucción de la ansiedad, del estrés, de la confusión. Hoy en día te encuentras de esta manera, ansioso, es un caos tu vida, estresado. Pero cuando la paz, cuando el shalom de Dios llega a nuestra vida, acaba, liquida, destruye toda confusión en nuestra mente, en nuestra vida. Y es el momento en el cual tú y yo necesitamos de esa paz. Y la paz no lo podemos adquirir con dinero. Hay personas que tienen dinero y cuando tienen dinero están tranquilos y hay paz en su corazón. Pero cuando llega un momento en que se acaba el dinero, juntamente con el dinero se fue la paz. Esa es la paz que da el mundo. Pero la palabra nos dice, cuando Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Sí? Esa paz que en el mundo encontramos, no es la misma paz que Dios nos da. No. Esa paz que Dios nos da desmorona todo lo que hay en nuestra vida. La paz es una persona. ¿Y sabes quién es esa persona? Es Cristo Jesús. Isaías lo llama como el príncipe de paz. Y tú y yo necesitamos a Jesús. Necesitamos esa paz que solamente Jesús nos puede dar.
Vemos una historia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 35, ¿sí?, que habla acerca de cuando Jesús y sus discípulos iban en una barca. ¿Sí? Es muy conocida esta historia del Evangelio de Marcos. Y te voy a leer qué dice. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaban en la barca, y había también con él, dice, otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y lo despertaron y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo, dice, gran bonanza. ¿Sí? Y se hizo gran bonanza. Vemos cómo en esta historia, cómo dice que la tormenta se levantó. Jesús estaba acostado, tranquilo, en paz. Mas sin embargo, los discípulos entraron en miedo. E inmediatamente fueron a despertar al maestro y le dijeron: Señor, ¿no escuchas el viento? Mira lo que está pasando. Pero aún en medio de la tormenta, si Jesús está contigo, no debes de temer. Cuando tormentas se levanten en nuestra vida, tenemos que declarar Shalom. Cuando situaciones difíciles se levanten en nuestra vida, debemos de declarar paz. Paz en mis pensamientos, cuando hay malos pensamientos. Paz en medio de la enfermedad. Paz en medio del caos. Porque vemos aquí que cuando Jesús declara estas palabras y dice: calla y enmudece, dice la palabra que hubo gran bonanza, que hubo gran tranquilidad, gran paz. Y el día de hoy Dios nos enseña que aún en medio de la tormenta, por muy recio que sea y que se ha levantado en tu vida, nos dice Shalom. Paz a ti. Se termina el caos. Se destruye el estrés. Hay quienes en este tiempo están en confusión y necesitan declarar esta palabra. Qué tremendo que una sola palabra puede destruir todas las cosas. Como una sola palabra te puede dar tranquilidad. Como una sola palabra te puede hacer que tú descanses. Paz. Y esa palabra es la palabra que tú y yo necesitamos en estos tiempos. Hay personas que necesitan declarar esta palabra. Cuando este virus está en todo el mundo y no todo el mundo conoce que hay una solución. Tú y yo somos privilegiados porque tenemos este libro y que debemos de leer, porque aquí encontraremos la solución al caos que estamos viviendo.
porque aquí tenemos la victoria, tenemos las estrategias. Solamente es cuestión de tomarnos unos minutos y leer esta palabra. ¿Estamos viviendo en estrés? ¿Estamos agobiados? ¿Estamos afligidos? Porque no conocemos la palabra. Y si conocemos la palabra, permitimos que el caos gobierne y nos ponga una pared y nos ceguemos y no pensemos y no declaremos la palabra. Familia, es momento de abrir nuestra boca y declarar shalom, y declarar paz en mi economía, y declarar paz en mi casa, y declarar paz en mi negocio. Es el tiempo. Gloria a Dios, porque a esos hombres Dios se manifestó con diferentes atributos. Hemos conocido a Dios como sanador. Hemos conocido en teoría. Ahora hay que ponerlo en práctica. ¿Estás enfermo? Clama a Dios. ¿Estás en caos? Clama a Dios que te dé la paz. La paz del mundo, como te decía, es el dinero. Pero la paz de Dios es el que sobrepasa todo entendimiento. Pero la paz de Dios es algo sobrenatural que necesitamos. Cuando la paz está en tu vida, la confusión se va a ir. Cuando la paz de Dios esté en tu vida, va a resolver tus problemas. Va a quitar tus enfermedades. El desorden se va a ir de tu vida completamente. Entonces la paz tenemos que declararlo. Tenemos que declarar esa paz en nuestra mente, en nuestro cuerpo. La paz va más allá del entendimiento. La paz es sobrenatural. La paz es un medio para que tú y yo podamos conocer a Dios. El Salmo 46:10 nos dice: dice la palabra, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Sí? Este salmo nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Entonces, en la paz podemos conocer quién es Dios. Pero si estamos envueltos en nuestros problemas y Dios nos quiere hablar, no lo vamos a escuchar. El ángel llegó a Gedeón, pero no al instante le dio instrucciones. No llegó el ángel y dijo, prepárate, apártame tantos hombres de guerra y van a hacer esto y van a ir a enfrentar al pueblo enemigo. No. El ángel se dirigió a Gedeón con estas palabras, varón valiente y esforzado. Tenía que hacerle creer o hacerle ver que realmente eso era para Dios. El ángel llegó y te lo puedo decir de esta manera, a levantarle el ánimo a Gedeón. Una vez que el ángel le dice estas palabras, Gedeón pone mucha atención. Sí, tenía dudas, tenía preguntas, pero a todas esas preguntas, sí, el ángel no le respondió, simplemente le dio la instrucción. Ve con esta tu fuerza, yo voy a estar contigo.
Y como un solo hombre vas a derrotar, vas a derribar a ese pueblo. Y gracias a que Gedeón creyó a lo que el ángel le dijo, tuvieron 40 años de paz. Gracias a esos hombres y mujeres que creen a la palabra de Dios y sus generaciones son bendecidas. Es momento que nos levantemos y creamos en la paz que Dios nos está entregando. Porque gracias a eso será bendecida tu casa. Gracias a lo que tú estés declarando, a lo que tú estés creyendo, será bendecida tu familia. Si eres madre soltera, es momento de levantarte para que tus hijos sean bendecidos. Si tienes a tu esposo, es momento de levantarse como matrimonio para que su familia sea bendecida. Es momento de creer que esa paz está en nosotros. Ahora, si no tenemos esa paz, entonces es momento de que nos pongamos a cuentas con Dios y pedir perdón, para que una vez arrepintiéndonos llegue esa paz y podamos obtener victorias. Sí. En la carta a Colosenses nos dice, en el capítulo 3, te lo comparto, en el capítulo 3, en el versículo 15, dice de esta manera: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué palabras podemos encontrar en las Escrituras? Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Algo importante que nos está diciendo, que esa paz debe de gobernar en nuestra vida. Debemos de permitir que esa paz que solamente Dios nos da, gobierne nuestra vida. La paz de Dios nos va a cuidar. La paz de Dios nos va a guiar a tomar buenas decisiones. Cuando tú vas a tomar una decisión y estás tranquilo y sientes paz, dices, eso es de Dios. Y lo hago y lo emprendo. Dios va a guiar nuestros pensamientos a través de su paz. ¿Cómo podemos recibir esta paz de parte de Dios? Bueno, es momento de retomar nuestra relación con Dios. Es momento de tomar ese tiempo y de buscar a Dios. Te invito en esta hora a que empieces a pensar en lo que Dios ha hecho a lo largo de tu vida. Desde el momento en que tú aceptaste a Cristo, que te tomes este tiempo. Yo creo que si tú estás conectado es porque te has dado el tiempo para escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Es momento en que cierres tus ojos y te acuerdes de todo lo que Dios ha hecho contigo, de todo lo que Dios ha hecho a través de ti, de todo lo que te ha bendecido. Empieza a decir que la paz llega a tu casa. Abre tu boca. Estás en tu casa. Bendice ese hogar que Dios te ha dado. Empieza a abrir tu boca y a declarar que esa paz, que ese shalom, que ese bienestar, que esa amistad
se establezca en tu casa. Que esa paz que trae sanidad, que calma la tormenta, que esa paz se establezca, gobierne tu vida. Comienza a declararlo, comienza a pedirlo, comienza a decirlo. Señor, yo declaro esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Esté en mi vida, esté en mi familia, esté en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, en mis padres, en mis hermanos. Esa paz esté en mi negocio. Esa paz esté en medio de esta enfermedad que estoy atravesando. Esa paz esté en medio de este dolor, en medio de esta angustia en el cual yo estoy. Empieza a declarar, empieza a decir, empieza a bendecir tu economía, empieza a bendecir tu negocio, empieza a bendecir tu familia, empieza a bendecir tu propia vida. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro el shalom de Dios sobre la vida de todos mis hermanos que están conectados y de aún de aquellos que en algún momento van a ver esto. Yo declaro esa paz, Señor. Recibe la paz. Porque cuando hay paz en nuestra vida, no solamente llega la tranquilidad. Dice la palabra que cuando hay paz en nuestra vida, es porque también hay gozo en nuestra vida. Y cuando hay gozo en nuestra vida, adoramos a Dios. Aunque también en medio de la aflicción, debemos de adorar a Dios para que traiga esa paz a nuestros corazones. Yo declaro paz en tu vida. Yo declaro que en tu vida hay paz. Recibe la paz de Dios. Señor, aquellos que en algún momento de su vida te buscaban por horas y en este tiempo, Señor, de crisis, aunque tengamos muchas horas, te hemos dado minutos de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú nos perdones y que volvamos a retomar nuestra vida de intimidad, nuestra vida de oración, aún en las madrugadas, Señor, inquieta, aún en las madrugadas despiértanos para buscarte, para adorarte, para agradecerte, para leer tu palabra. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que tú nos despiertas. Para buscarte, Señor, para buscar al príncipe de paz. En las Escrituras encontramos muchos pasajes que hablan acerca de la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solamente tú, Señor, me haces vivir o me haces estar confiado. Mucha paz, dice la palabra, mucha paz tienen los que aman tu ley. Si tú amas la palabra, tendrás paz. En la paz tú puedes conocer a ese Dios que nos habla la Biblia. Amado hermano, hoy es el tiempo, hoy es el día en que Dios ha marcado para que tengas paz en medio de tu caos, para que tengas paz en medio de la enfermedad. ¿Qué han dicho los doctores?
que te queda poco tiempo, que no hay una cura. Es momento de derribar ese diagnóstico, porque Dios cambia el diagnóstico. Es momento, y hoy es el día en que Dios te quiere entregar esa paz, en que Dios te quiere entregar ese shalom. Hoy es el momento, es el tiempo marcado por Dios que ha establecido para darte paz en medio de la tormenta, para darte paz en medio del estrés, para darte paz en medio de la preocupación. Es momento que dejemos que Dios tome ese lugar, que Dios tome el lugar que tiene que gobernar en nuestra vida. No te olvides de hacerle un altar a tu Dios. No te olvides de agradecerle todo lo que ha hecho. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios a través de tu vida? ¿Cuántas promesas Dios te ha dado a través de la boca de otros, de otros hombres? Es momento que apliquemos esas promesas, esas palabras que Dios te ha dado en este tiempo de crisis. Es el tiempo de activar esa palabra en nuestra vida. Y en el momento en que tú lo hagas, yo te aseguro que esas palabras van a cobrar vida y Dios va a obrar a tu favor y Dios te dará la victoria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, hoy te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Hoy te damos infinitamente gracias, mi Dios, porque tu palabra es viva y eficaz. Porque tu palabra, Señor, nos alimenta, nos levanta, nos alienta, Señor, a seguir adelante. Gracias, mi Dios, porque nos has dejado tu palabra que trae paz. Señor, hoy yo declaro la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy yo declaro esa paz sobrenatural sobre la vida, sobre los pensamientos, sobre el cuerpo de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Hoy yo declaro esa paz, Señor. Señor, hoy hacemos un altar, hoy levantamos un altar para buscarte, para adorarte, para clamar a ti, mi Dios, para no olvidarnos de ti, Señor, que todo lo que hemos tenido es gracias a ti. Señor, hoy declaro esa paz sobre nuestras vidas, en este tiempo, Señor, de adversidad, en este tiempo de tormenta, Señor. Declaro que el príncipe de paz está sobre nuestras vidas, está en nuestras vidas, Señor. Declaro paz sobre tu vida. Declaro paz sobre tu economía. Declaro paz sobre todo lo que tienes en mente para emprender. Que la paz de Dios inunde tu vida, tu hogar, tu familia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga en este día. Anhelando de todo corazón que esta palabra que compartimos el día de hoy haya alimentado tu espíritu, haya alimentado tu fe. Y de ahora en adelante es un buen tiempo. El peor tiempo que sea tu mejor tiempo. Estás atravesando el peor de tus tiempos. Es momento de poner en práctica el shalom de Dios. Y eso se convertirá en tu mejor tiempo. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros, por escuchar la palabra de Dios. Y que seas bendecido y seas prosperado en este tiempo. Amén.